Economista Macera, muy buenos días, gusto de escucharlo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar acá. Gracias por atendernos. Bueno, el IPE, el Instituto Peruano de Economía, ha presentado un estudio importante sobre la contribución de la minería a la economía nacional. Y en ese aspecto justamente queremos tener mayores detalles. Por ejemplo, ¿cuántos empleos formales genera la minería, ¿no? O los proyectos mineros que están desarrollándose en nuestro país? Y a su vez, ¿cuántos empleos adicionales? Los sectores obviamente que están, diríamos, junto a la economía propiamente dicha en el desarrollo del país. Ese es un buen tema. A ver, la minería en total genera hoy día aproximadamente 200.000 puestos de trabajo. La gran mayoría de ellos son formales. De hecho, la minería, por su propia naturaleza, por su envergadura, es una de las actividades más formales del Perú. De hecho, de manera directa emplea entre 4 y 5% de todo el empleo formal. Pero parte de la naturaleza de este trabajo fue ver cuáles son los encadenamientos productivos que tiene la minería, ¿no? Porque la minería no es solamente minería, sino que también contrata pues con la industria metalmecánica, con caucho, ¿no? Con toda su cadena de proveedores, transportistas, ¿no? Incluso alimentación. Y con la evidencia que tenemos la más actualizada, estimamos que por cada empleo generado directamente en el sector minero se crean aproximadamente 8 empleos adicionales en industrias relacionadas, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que hacer esa multiplicación para encontrar cuál es el número total de empleos generados por la minería, ¿no? Que tranquilamente pues está por encima del millón. 1.600.000 aproximadamente. Sí, incluso un poco más, si es que contamos las industrias relacionadas, ¿no? Que es la manera correcta de interpretarlo. Señor Macera, tengo entendido que en este informe que ustedes han preparado en la perspectiva del simposio sobre oro, plata y cobre que se llevará a cabo en nuestro país el próximo año, ustedes estudian lo que significaría en el impacto de la aprobación de 40 proyectos mineros que están en discusión actualmente, lo cual me parece que equivale a una inversión posible de 57.000 millones de dólares. Yo quisiera saber si se puede establecer una tipología de las causas por las que tantos proyectos mineros se hayan trabado actualmente, porque el debate es cómo trabarlos, cuánto tiempo toma, cómo se deben hacer. Quisiera que nos conteste eso, por favor, es decir, ¿cuál es la razón concreta por la que una fuente de empleo y de riqueza tan evidente como la minería se halla ante tantas dificultades en nuestro país? ¿Qué es lo que causa esas trabas? Nos lo contesta, por favor, después de la pausa. En 35 estamos entrevistando al economista Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, al que le habíamos dejado plantear una pregunta. Sabemos que la minería está llamada a jugar un rol central en la reactivación económica que nuestro país necesita. Y esto pasa por la puesta en funcionamiento de 40 o 42 proyectos de inversión que se hallan en este momento en cartera. Pero, ¿qué los traba? ¿Por qué tenemos que esperar durante 4 años más para 15 de esos, para que 15 de esos proyectos entren y hasta el año 30 para que otros 22 entren, lapsos tanto más largos que en nuestros países vecinos y competidores? Hay todavía mucha incertidumbre sobre cuándo podrían entrar estos proyectos, ¿no? Hay algunos, lo que nosotros definimos en la fase 1, que ya tienen fecha de inicio, que de repente podrían empezar antes. Algunos están incluso a punto de, ¿no? Por ejemplo, Mina Justa. Pero sí es verdad que tenemos una cartera muy grande que no estamos aprovechando del todo. Yendo a tu pregunta respecto de cuáles son las principales trabas, yo diría que van por 3 ejes. ¿No? Lo primero, obviamente, es un ambiente de conflictividad social que no permite que muchos proyectos avancen, incluso algunas operaciones que ya están en marcha siguen teniendo problemas para sacar el mineral o para mantener la producción vigente. Entonces, un tema es la conflictividad social. El otro, hay un tema regulatorio detrás también, ¿no? Hay una carga
que extiende algunos trámites, si los competidores pueden sacar algún trámite determinado, países competidores, en de repente 3 o 4 meses, en el Perú ese mismo trámite se puede tomar 2 o 3 años, y eso obviamente hace la espera mucho más larga. ¿Por qué, señor Macera? Usted cuenta esto como una evidencia, pero es un escándalo. ¿Por qué es que tenemos que demorarnos tanto más en procedimientos que en otros países comparables al nuestro, que producen los mismos metales que nosotros? Se han multiplicado en los últimos 10 años el número de trámites de manera significativa y además también las agencias que los controlan. Yo creo que aquí esto no pasa por relajar estándares ambientales o por relajar pues derechos de comunidades indígenas, ni muchísimo menos, simplemente por hacer más racional los pedidos de trámites y de permisos y de regulación que se demandan. Nosotros desde la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de la presidencia, nombrada por la presidencia del Consejo de Ministros presentamos un informe el año pasado con una serie de medidas para hacer un poco más rápido estos procesos, de nuevo sin necesidad de relajar de ninguna manera estándares ambientales o de derecho de comunidades. Ahora, y lo tercero, y que también creo que es sumamente importante, es un buen uso de los recursos del canon y de las regalías que llegan a las regiones. Esto ayudaría enormemente con la legitimidad de la actividad minera. Entonces, claro, si uno ve que hay una actividad minera fuerte en una región, pero eso no se traduce en mejores colegios, postas médicas, caminos, entonces a uno lleva acá un escepticismo sobre cuáles van a ser los beneficios reales de la actividad. No, si más bien lo que se gasta, lo que se genera en regalías y canon, que son varios miles de millones de dólares, se ve transformado en mejoras en la calidad de vida para la población, eso puede ayudar significativamente a que haya mayor legitimidad de la actividad minera y los proyectos sean más propensos a salir. Diego, no sé si ustedes han hecho una evaluación, por ejemplo, de las propuestas que presentan los candidatos en sus respectivos programas de gobierno, y se ha notado en ese sentido una orientación, una disposición hacia propuestas que puedan trabar, perjudicar o disminuir la inversión minera en el país. Hay algunos candidatos que sí muestran reparos a determinados proyectos mineros. Entonces, no sé si para ustedes esa es una visión generalizada y preocupante en los programas de gobierno. Creo que no es generalizada en el sentido que no son todos los candidatos, esperaría que no sean tampoco la mayoría, pero ciertamente hay algunos partidos que están apostando por una visión que de repente significa más una marcha atrás, ¿no?, respecto de lo que teníamos. ¿Qué partido, por ejemplo, Diego? A ver, el que ha sido más vocal respecto de esto ha sido el candidato de Acción Popular, ¿no?, respecto a un cambio profundo en la manera en que se estructura la minería en el Perú. Sí, el candidato Lescano. Yo honestamente dudo que esto pueda tener mucha viabilidad legal. No, probablemente involucra, no soy abogado, pero probablemente involucra reformas legales, incluso constitucionales fuertes. No creo que esto pueda pasar, pero de todas maneras le pone pues una impronta de complejidad y te transmite la visión que podría tener un eventual ejecutivo del presidente Lescano respecto de la minería. Yo creo que ahí sí podemos cortar de plano que cualquier inversión pueda entrar, ¿no?, porque lo que está proponiendo, mal que bien el candidato, ¿no?, es que no vengan más inversiones, ¿no?, claro, sino que sea el Estado el que se encarga, ¿no?, presumiblemente el Estado sería el que tendría que invertir, ¿no?, y más bien contrata como una especie, como un contratista, ¿no?, a la empresa minera. Yo la verdad no sé en qué país eso ha funcionado adecuadamente. Usted habló de algunos partidos políticos. ¿Cuáles son los otros, además del de Acción Popular? Creo que la Acción Popular tiene la visión más más desarrollada en este sentido. Hay otros que más bien se son un poco más escépticos sobre la actividad minera. Ahí típicamente está Juntos por el Perú, han tenido una visión más alineada a extraer de repente más renta a través de impuestos a la actividad minera. Y ahí la verdad que hay creo que una falta de entendimiento sobre cómo funcionan los impuestos en la minería, ¿no? Se habla a veces pues de que se le devuelve más de lo que paga. Y la verdad que nada de eso es cierto. Creo que hay que aclarar bastantes mitos. La minería paga mucho más
que otros sectores productivos equivalentes, porque además del impuesto a la renta paga el canon y paga las regalías como otros sectores extractivos. Y lo que trataba de determinar este trabajo es cuánto más podría ser esta contribución si los proyectos se dan. Y acá, para poner un dato rápido nomás, en impuestos a lo largo de 10 años, con toda esta cartera en marcha, estimábamos que se podrían generar más o menos 350.000 millones de soles. Esto es una cantidad astronómica, ¿no? Es 80% más grande que el presupuesto público de todo este año, ¿no? O 40 veces el presupuesto para inversión de los gobiernos regionales. Es enorme lo que se puede generar en impuestos con la actividad minera, tal y como está la estructura tributaria hoy, sin necesidad de cambiarla, ¿no? Y es lo que no estamos aprovechando por no sacarlos adelante. Hay otro aspecto, señor Macera, del estudio que han hecho ustedes como IPE, que tiene que ver con el peso de la minería en las exportaciones del Perú. Ahí también hay ciertas corrientes de opinión y ciertos partidos que sostienen que no es bueno exportar y que nos podemos valer con lo que producimos para el mercado interno, tanto en la agricultura como en otros sectores. Pero la realidad es que la minería juega un rol decisivo. Yo quisiera saber qué cifras ciertas hay sobre la proporción de nuestras exportaciones mineras en el conjunto de las exportaciones de nuestro país. La minería es por lejos ahora el más importante. Es que en los últimos 10 años es casi el 60% de las exportaciones del Perú son mineras, 58%. De eso, una buena parte, casi la mitad, es cobre, y un tercio es oro. Durante los próximos años, conforme estos proyectos que mencionamos vayan madurando y poniéndose en operación, ojalá la proporción se va a ir acercando más a cada vez más cobre. Bueno, esa es la tendencia. Ahora, eso en realidad en el contexto actual es una buena noticia, porque tenemos el precio del cobre por los cielos, ¿no? En realidad es una tontería no aprovechar este ciclo que está entrando, que tenemos hoy día con un precio del cobre por encima de $4 la libra, que son precios que no teníamos desde el superciclo del 2011, ¿no? Desde hace 10 años. ¿No? Entonces, todos los estimados, de hecho, que hemos trabajado en el estudio, son conservadores en el sentido de que no incluyen nosotros hemos agarrado un precio promedio de los últimos 10 años, ¿no? Sí. Pero si el precio que tenemos hoy día o algo cercano se mantiene, estos números se quedan cortos. Muy bien. Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Ampliación de Noticias, muy amable. 8:45, Fernando, amigos de RPP, una pausa y regresamos con Ampliación de Noticias.